Bueno, pues vamos a empezar con esta segunda parte de lo que es la conferencia El Plan Divino de la Agenda 2030. Estuvimos analizando esta organización en concreto, que se llama Lucis Trust Limitado, y cómo estaba relacionado con la ONU, incluso ya en la fundación de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, ¿no? Llevan muchísimos años involucrados con la ONU y también apoyan abiertamente y con mucha fuerza lo que es la Agenda 2030. Pero su nombre original se llamaba Lucifer Publishing Company, y esta es la organización que nosotros básicamente hemos estado analizando y la que nos ha llevado también a explorar otros campos y viendo que también están involucrados en la Agenda 2030. Esta organización venía de la Sociedad Teosófica fundada por Elena Blavatsky, y la fundadora, junto con su marido, vimos que era grado 33 de la masonería, fue Alice Bailey de Lucis Trust, y ambas pertenecían a la Sociedad Teosófica, y vimos que realmente eran los que trajeron todos los conocimientos de Oriente a Occidente para promover el movimiento de la nueva era y utilizar esos conocimientos y esas doctrinas con sus rishis, los santos y todo lo que son los conceptos esotéricos para llevar a las personas de buena voluntad hacia un plan divino, entre comillas, para la humanidad. Para recordar un poco, pues teníamos el plan divino, que básicamente era la Agenda 2030 o una parte de ella, y hablaban de la jerarquía espiritual, que eran esos maestros de sabiduría, que eran los santos de todas las religiones, ¿no? Vimos cómo realmente esto involucraba el hinduismo, el budismo, el cristianismo, todas las religiones están involucradas, incluso la nueva era también estaba metida, ¿no? Y ellos eran los guardianes del plan, que era el gobierno del planeta, ellos mismos hablaban de esto. Recordemos que esta organización, que habla de todo esto, tenía estatus consultivo en la ONU, o sea que las Naciones Unidas escuchaban a esta organización, ¿no? Esta jerarquía espiritual eran personas que supuestamente han trascendido el yo y que habían conectado con su yo superior, pero vimos que el yo superior para ellos era el ángel solar. Y ellos mismos explicaban dentro de sus textos y sus libros que el ángel solar no era más que los ángeles caídos de los que hablaba la Biblia, que eran los demonios mismos, ¿no? Y que querían que nosotros nos conectáramos con esos demonios a través de prácticas espirituales, ya sea la meditación, ya sea las terapias regresivas, ya sea el Reiki, el yoga y tantas otras más que hay, ¿no? Y tenían representantes en todas las naciones y las religiones, y vimos realmente como incluso el Dalai Lama tenía relaciones con la Sociedad Teosófica, y relaciones muy abiertas, incluso con estas personas que, sabiendo que eran satanistas, que eran luciferinas. Y estos representantes eran los líderes del nuevo grupo de servidores del mundo que moldean la opinión pública para llevar a cabo este plan divino para la humanidad. Sirven a la jerarquía, que son los ángeles solares, y son los custodios del plan. Y aparentemente son inofensivos y benefician a la humanidad. Se nos pueden ocurrir unos cuantos. Y abajo del todo de la pirámide estaba el nuevo grupo de servidores del mundo, que somos todos nosotros. Todo hombre y toda mujer del mundo que fomenta las correctas relaciones humanas, siendo inspirados por esas religiones y filosofías de los maestros de sabiduría. Pero había un dato en concreto que unificaba a todas estas religiones que están siendo utilizadas para encaminar a la humanidad hacia este plan divino, que era la aparición de Satanás mismo en el 2030. Eso era la Agenda 2030 y lo es. Lo que los mantiene unidos es todas las que comparten la creencia de la inmortalidad del alma. Todas esas religiones y creencias espirituales, ya sea de la nueva era, que cuando morimos vamos a algún sitio, que cuando morimos o vamos al cielo, al infierno, al purgatorio, o que ascendemos a la quinta dimensión, o que somos transformados y reencarnamos en otra cosa. Todos estos conformaban este nuevo grupo de servidores del mundo y tenían esa jerarquía espiritual que los guiaba, pero tenían un líder que era Lucifer mismo. Y esto básicamente era la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vimos este símbolo también, que es muy característico para representar realmente esta triple alianza, que la vamos a seguir viendo y la vamos a ver muy visualmente, como el Vaticano, las sociedades secretas, como la masonería y tantas otras, y los Estados Unidos son los que están llevando a cabo este plan. Y en este símbolo del dólar, que está en el billete del dólar, tiene mucha más simbología y en las conferencias de nuestro canal está ampliamente desarrollado cada detalle de lo que es el símbolo del dólar y cómo estaban los Illuminati involucrados en los Estados Unidos y en la generación de ese país, y cómo también los Illuminati ellos mismos fueron creados por los jesuitas, porque no nos debemos olvidar de que la masonería
es algo que lleva mucho tiempo, pero los jesuitas utilizaron la creación de los Illuminati de Baviera para infiltrarse en la masonería y llevar el dominio y el poder para su nuevo orden mundial. Vamos a recordar una cita de Lucis Strauss para ya terminar de entrar en contexto, que decían: también tenemos una imagen del futuro de la humanidad cuando todas las naciones estén unidas en un entendimiento completo y la diversidad de idiomas, símbolo de diferentes tradiciones, culturas, civilizaciones y puntos de vista, no suponga una barrera para las correctas relaciones humanas. En el centro de cada una de estas imágenes se encuentra el Cristo. Para ellos el Cristo era Lucifer, era ese Mesías que todas las religiones están esperando que aparezca en un momento determinado para iniciar esa nueva era de paz en este mundo. Es el Mesías que están esperando absolutamente todas las doctrinas, realmente esperan 1000 años de paz, esa nueva era, ese nuevo milenio. De esta manera, dice, los objetivos y esfuerzos expresados por las Naciones Unidas eventualmente se harán realidad, los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, y una nueva Iglesia de Dios reunida de todas las religiones y grupos espirituales pondrá fin unidamente a la gran herejía de la separatividad. El amor, la unidad y Cristo resucitado estarán presentes y Él nos demostrará la vida perfecta. Esto está en el libro de Alice Bailey, del Destino a las Naciones, página 93, en el capítulo Cristo y la nueva era venidera. El término nueva era, vemos que es formado por ellos mismos para llevar a cabo este plan. Básicamente lo que es el movimiento de la nueva era ha sido el amalgama para poder unir todas las religiones, donde no importa lo que uno crea, mientras que todo sea para el amor de Dios. Y hay un Dios para todas las religiones. ¿Y es realmente así? ¿A Dios realmente le importa lo que tú crees? ¿O todo vale? No importa si tú crees si reencarnas o no reencarnas, o qué es lo que realmente importa, ¿no? Pues eso no es lo que nos debe hacer preguntar, porque ellos quieren generar una nueva religión mundial donde todas valgan y donde todas puedan caber, menos una que no puede entrar. Ellos mismos, esta es Blavatsky de nuevo, la fundadora de la teosofía, y dice: Santo Satanás, es Satanás el Dios de nuestro planeta y el único Dios, y esto sin ninguna alusión metafórica a su maldad y depravación, pues es uno con el Logos. Satanás es el ministro de Dios, señor de las 7 mansiones del Hades, el ángel de los mundos manifiestos. El apelativo Satán, un adversario, pertenece de derecho al primer adversario y el más cruel de todos los demás dioses, Jehová, no a la serpiente. Ellos mismos abiertamente en sus escritos, que se pueden mirar, es algo que se puede investigar fácilmente, dicen que Satanás, Lucifer, es el que trajo a la luz a este mundo y ellos le rinden culto a él. Y vimos que no solamente ellos, sino personas que están en el gobierno de los Estados Unidos, gente en muy altos cargos, gente que incluso le habían dado premios Nobel de la Paz, son luciferinos y están gobernando este mundo. ¿Es la nueva era un producto de la masonería luciferina? Ayer lo vimos, pero para que quede claro, aquí tenemos una revista, la revista de la New Age, exclusivo, la historia del aprendiz del chamán, qué bonito, ¿no? Unificar la cosa moderna con lo antiguo, con lo ancestral. Energiza tu hogar. Los beneficios de la meditación, vimos cómo interesaba que la gente meditara para conectar con los ángeles solares. Los secretos de la sanación, nueva era. Líbrate de tu ansiedad por el dinero, encuentra calma en el trabajo. Limpia tu hogar de energía también, ¿no? Seguimos yendo atrás en el tiempo, nueva era. ¿Qué es mejor que la gratificación instantánea? Todos esos conceptos que hemos escuchado, ¿no? De liberarnos del ego y de estos conceptos de ser, que están introduciéndose en este movimiento de la nueva era. Incluso famosos. Vemos aquí a Michael Douglas también en esta revista. A Susan Sarandon, vamos atrás en el tiempo. Y seguimos viendo esta revista. Y nos lleva a Madame Blavatsky. Elena Blavatsky, incluso por algunos autores le han hecho libros sobre ella y dicen que es la madre de la nueva era. Y la masonería también tiene su propia revista llamada New Age. Y vemos aquí abajo: libertad, igualdad y fraternidad, que es el lema de la masonería. Y ese texto que nos pone el Consejo Supremo, grado 33, del antiguo y aceptado rito escocés de la francmasonería de la jurisdicción sureña de los Estados Unidos de América. Entonces, sí, la nueva era es un producto de la masonería para llevar a la gente a este plan divino que estuvimos mostrando ayer. Fijaos, reflexiones sobre la era de Acuario, esa era de Acuario que estas personas que están en estos movimientos
creen que va a venir un momento de una transición de una era de Piscis, donde todo es dualidad, conflicto, a una era de Acuario donde ascendemos, donde llegamos a esa quinta dimensión y toda la humanidad va a ser una balsa de aceite, básicamente, y la paz va a llegar, ¿no? Dicen, las conquistas de la ciencia, las conquistas de las naciones y las conquistas de los territorios indican el método empleado en la era pisciana, con su idealismo, militancia y separativismos en los campos religioso, político y económico. Pero la era del síntesis, del inclusivismo y de la comprensión está sobre nosotros, y la nueva educación de la era acuariana debe comenzar a penetrar muy suavemente en el aura humana. Ellos tienen que ir introduciendo estos conceptos en la humanidad y así lo han hecho. En la era de Acuario, el Cristo resucitado es él mismo el portador del agua. Esta vez él no manifestará la vida perfecta de un hijo de Dios, tal cual fue su misión anteriormente, sino que aparecerá como el guía supremo de la jerarquía espiritual para satisfacer la necesidad de todas las naciones sedientas del mundo, sedientas de verdad, de rectas relaciones humanas. Dicen que aparecerá como el guía supremo de la jerarquía espiritual para satisfacer la necesidad de todas las naciones y religiones de este planeta. Y sabemos muy bien que la Agenda 2030 es para llevar el mundo al desastre. Y en un completo desastre, el mundo va a clamar por un salvador, alguien que solucione todo. Sedientas de verdad y de rectas relaciones humanas. Nosotros no podemos considerar personas que tenemos sed de verdad y de paz en el mundo, ¿no? Vemos aquí despertar del tercer ojo. En varios libros de lo que es el concepto de la nueva era, este símbolo nos puede sonar. Y realmente ellos saben muy bien, como dije ayer, que somos seres espirituales y la glándula pineal realmente es algo que existe y el tercer ojo es real. El tercer ojo es un concepto que realmente es verdadero. Nosotros tenemos una conexión a lo espiritual y lo intangible a través de una glándula que tenemos en nuestro cerebro. Pero la cuestión es, ¿nuestro tercer ojo a quién se lo abrimos? ¿Se lo abrimos a la luz o se lo abrimos a la oscuridad? Y debemos de plantearnos qué es la luz y qué es la oscuridad. Cómo conectarnos con el lado positivo, cómo conectarnos con el amor verdadero, no con lo que nos están planteando aquí, ¿no? Pues este símbolo nos va a traer mucho que ver. Ya se está viendo mucho sobre ello. Vemos aquí, este símbolo, por ejemplo, en el catolicismo lo llaman la mano de Fátima, pero también está en el hinduismo y también está en el judaísmo, y son símbolos de protección. Y vemos el ojo, de nuevo. Kundalini, despertar del tercer ojo. Ellos quieren que nosotros despertemos este tercer ojo, pero ellos quieren que lo despertemos para conectar con esa jerarquía espiritual y con esos ángeles solares. Fijaos como la Kundalini, por ejemplo, aquí dentro de la página de la Teosofía, dice la Kundalini, es una energía o Shakti que se dice que está ubicada en la base de la columna. No sé si habéis oído hablar de lo que son los chakras, ¿no? que van desde la corona hasta el chakra raíz abajo. Cuando se estimula mediante prácticas yógicas esotéricas, se dice que la fuerza es lo que ocurre cuando uno practica yoga, aparentemente el yoga Kundalini, y la fuerza está representada en el caduceo o bastón de Hermes. Esto es la Teosofía, ¿vale? Esto es la página de la Teosofía de Elena Blavatsky. Dicen que la Kundalini es representada con ese símbolo de ahí, el caduceo griego como símbolo de la Kundalini. ¿Y dónde está este símbolo? Mirad dónde está. Y si os imagináis dónde está el chakra raíz, que es donde asciende la Kundalini, y dónde está localizado este símbolo, en el Baphomet, que es un símbolo de representación de Satanás, pues lo podéis hacer una idea de qué está representando aquí, ¿no? El chakra raíz con la Kundalini. La Biblia nos hablaba de estas cosas. ¿Era por capricho realmente o era para protegernos de esto? Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. No sé si sabéis lo que significa esto. Significa que la nueva era, aunque sea muy nueva, aparentemente, es algo muy antiguo. Son prácticas que se hacían espirituales muy antiguas hace miles de años, de personas que hacían sacrificios humanos. Y aparte de esos sacrificios humanos, hacían todo tipo de prácticas de adivinación y de hechicería, como las que podemos hacer hoy en día dentro de lo que es el ámbito de la nueva era. Dice, no se ha hallado en ti quien pase a su hijo por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago,
ni quien consulte a los muertos. ¿Cuántas religiones hablan con los muertos? ¿Cuántas personas a día de hoy van a los cementerios a dejar flores y a hablar con sus padres que están fallecidos? Pues dice que no debemos de tener comunicación con los muertos. Y tantas personas que se dicen cristianas y no se han percatado de esto, de que la Biblia nos está avisando. Ni mago, ni adivino. ¿El tarot? ¿Qué es el tarot? O el péndulo, por ejemplo. ¿Quién es el que dirige esas cartas y esos instrumentos? ¿Quiénes son? Ni encantador, ni hechicero, ni sortílego, ni agorero. Un sortílego es alguien que utiliza un objeto como si fuera un poder. ¿Os viene, por ejemplo, un rosario, un crucifijo? O unos cristales o unas gemas que decimos que tienen una frecuencia y que aparentemente limpian el ambiente, nos ayudan a estar más calmados, más tranquilos, pero se está avisándonos de que no usemos estas cosas. Y ya te digo que no es por capricho, sino porque nos está advirtiendo de todo lo que hemos visto ayer y lo que estamos viendo ahora. Que todo esto es para abrir estas puertas y ese tercer ojo para conectar precisamente con lo que no quisiéramos. De nuevo el libro del espíritu de la masonería, del que vimos ayer, de Foster Bailey, el grado 33 de la masonería. Dice, la muerte de nuestra actual civilización es inevitable. No es un resultado trágico de la actual crisis mundial que estamos atravesando ahora. No es un resultado trágico la actual crisis que estamos viviendo. Porque dice, la muerte de nuestra actual civilización es inevitable. La crisis de nuestro mundo acelerará su paso, irá a peor, lo cual es para bien. ¿Para nuestro bien o para el suyo? La vieja civilización debe dar paso a la nueva. Siempre ha sido así. La vieja forma muere a causa del poder tremendo de la nueva vida que entra. La nueva era acuariana tiene este poder. Nada puede detenerla. Por tanto, seremos sabios si volvemos nuestra atención a las potencias de la nueva era. Aquellos que están haciendo esto conscientemente son potencialmente los hombres y mujeres más útiles para la humanidad. Si nosotros estamos promoviendo esto, somos útiles para ellos, porque estamos difundiendo y sujetando este plan divino y promoviendo para que otras personas se vean involucradas con ellas y conecten con esta jerarquía espiritual. Vimos este símbolo del tercer ojo y lo vemos aquí. Ya he dicho que en las conferencias del canal este billete del dólar está con toda su simbología ampliamente desarrollada y podéis verlo allí. Hoy vamos a centrarnos en este de aquí, que abajo tiene unos números romanos que nos indican una fecha, que es el 1776, que fue la fecha de declaración de independencia de los Estados Unidos. Pero también fue la fecha de la creación de la Orden Illuminati por los jesuitas en Baviera. Recordemos que los jesuitas es una orden militar católica fundada por Ignacio de Loyola. Y este símbolo, que muchos de nosotros conoceremos, dicen que es el símbolo del ojo que todo lo ve, el ojo del maestro de obras de los mundos o del gran iniciado. Los Illuminati lo llamaban su delta resplandeciente. En su origen viene de la mística egipcia y en las conferencias estamos mostrando cómo realmente viene de más atrás incluso. No hace 3000 años, sino más milenios incluso atrás que la época egipcia. Representa la adoración al dios Sol. Recordad lo que hablamos ayer de los ángeles solares. Tenían incluso libros que se llamaban La iniciación humana y solar. Símbolo de Lucifer, el portador de la luz, como Prometeo, esa estatua que tenía Rockefeller en el Rockefeller Center bañada en oro. El triángulo brillante, esclarecimiento mental, representa el tercer ojo también. Esa conexión con lo divino. ¿Pero con lo divino o con lo satánico? Y la letra griega delta, que significa transición. ¿Pero transición hacia qué? Porque hemos visto una transición que nos están hablando hacia una nueva religión mundial, ¿no? Pues una transición hacia lo que pone abajo, que es el Novus Ordo Seclorum, el nuevo orden seglar de los siglos de las eras o nuevo orden mundial. Esto es de 1776. Llevamos ya un tiempo con esto, que se está organizando y preparando. Esto es un plan antiguo, no es algo que viene del 2015 con la Agenda 2030, esto viene de muy atrás. Vemos aquí el símbolo, y este es el símbolo de la masonería, ¿no? Que diríamos, bueno, te encaja muy bien porque lo has colocado tú así y porque te apetece y ya está. ¿Será así? Eso es una escuadra y un compás. Vemos que nos encaja perfectamente en la pirámide. ¿Quién nos marca? M-A-S-O-N, masón.
La masonería estaba dentro de los Estados Unidos. Eso no significa que todos los que conformaban los padres fundadores de este país estaban dentro de la masonería en Illuminati, pero sí que había una gente muy poderosa y muy influyente que estaban allí fundando este país y hasta el día de hoy siguen ahí involucrados. Pero este símbolo, cuando lo cerramos, nos da una estrella de 6 puntas, que es realmente el origen del símbolo de la escuadra y el compás. Muchos dirán, pero esto es la estrella de David, o el sello de Salomón, como también se conoce. Pero esto no es ese símbolo. El rey David jamás lo utilizó. Y lo conoceréis porque está en la bandera de Israel. La Biblia nos hablaba de esto también. Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán. Esa estrella es de Renfán. Figuras que os hicisteis para adorarlas. Esa estrella era de un dios que en el Antiguo Testamento la gente adoraba y hacían sacrificios humanos. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación. Esto está en Jeremías 32-35. Dice la Biblia que ni le vino al pensamiento. ¿Cómo va a pedir eso? Pero había gente que hacían todo ese tipo de prácticas de los que hemos estado hablando, que llevaban a sus hijos al fuego, los quemaban vivos para sacrificarlos a sus dioses para aparentemente apaciguar su ira. Y el símbolo de esa estrella está en el billete del dólar. Esto es una imagen de lo que sería el dios Moloc, donde entregaban a sus hijos. Y aquí vemos una representación, una estatua de lo que es ese dios con cabeza de buey, ¿no? Con cuernos. Y fijaos aquí vemos esta simbología de la mano también, con lo que vimos antes también de la mano de Fátima, ¿no? Y veis aquí representado una estrella de 6 puntas con el ojo en el centro, ¿no? Y pues aquí vemos claramente representado lo que hemos estado viendo. ¿Este símbolo dónde está también? Pues lo vemos que está en el Vaticano. Esto no es solo de la masonería, esto es muy antiguo. Esto viene de miles de años atrás. Y diréis, ¿qué hace en el Vaticano este símbolo si representa a Lucifer? El ojo que todo lo ve. No solo está en el Vaticano, también en Argentina, en Córdoba. Esto es la fachada de una iglesia jesuita. Y diréis, bueno, aquí de nuevo la estrella de 6 puntas. Y también veis aquí estrellas de 8 puntas. Pues esto también es simbología solar. Y de nuevo el triángulo con el ojo. Y en el centro IHS, que es el símbolo de los jesuitas. ¿Y qué es lo que rodea el símbolo de los jesuitas? ¿Qué veis allí? Un sol. Iglesia jesuita en Roma. Y esto también en Roma, de nuevo, el triángulo con el circo en el centro. Y un templo masónico en Santa Cruz de Tenerife, con el ojo que todo lo ve, y aquí en el escudo masónico también lo vemos. Vemos que el Vaticano, Estados Unidos, sociedades secretas, van de la mano en esto, ¿no? Y lo podemos ver muy visualmente. Este hombre, Albert Pike, era masón grado 33, y dentro del rito escocés, es el hombre es la eminencia más grande que hay dentro del rito escocés de la francmasonería, ¿no? Era un hombre que decía que tenía un espíritu guía con el que tenía comunicación, y ese espíritu guía le daba revelación, como Alice Bailey tenía el tibetano, y le inspiraba sus escritos, y él escribió lo que es la Biblia de la masonería del rito escocés, ¿no? Y vemos aquí en su pectoral, que también es muy similar a, no recuerdo cómo se llama, a este que se usan los católicos también, y vemos aquí lo que es el 33. El símbolo 33 del grado más alto de la masonería. Y este es uno de los libros que él escribió, Morales y Dogma. De nuevo vemos el triángulo resplandeciente con una águila bicéfala y abajo un texto que pone Ordo ab chao Deus meunque jus. Vamos a ver qué significa. Ordo ab chao, orden desde el caos u orden a través del caos. Ellos tienen el poder para generar el caos y a través de ese caos generar el orden. Y Deus meunque jus, Dios y mi derecho. Dios, ¿quién es su Dios? Lucifer, el portador de la luz, extraño y misterioso nombre para dar al espíritu de las tinieblas. Lucifer, el hijo de la mañana.
Es él quien lleva la luz y con sus esplendores ciega intolerables almas débiles, sensuales o egoístas. No lo dudes, porque las tradiciones están llenas de revelaciones e inspiraciones divinas. Está diciendo que las tradiciones, las religiones, todas las culturas tienen revelaciones e inspiraciones divinas, pero divinas para él. Está diciendo que todas las tradiciones y culturas han sido inspiradas por estos ángeles solares. Y esto está en el libro Morales y Dogma, página 455. Aquí tenemos una enciclopedia de la francmasonería y como ellos tienen a Madame Blavatsky como una lectura recomendada, recordemos, la fundadora de la teosofía, ¿no? Entonces, viendo que la unión entre Estados Unidos, las sociedades secretas y el Vaticano es evidente, no lo podemos negar, la simbología habla por sí sola, recordemos su objetivo principal. Él, el Cristo, Satanás, vendrá indefectiblemente cuando se haya restablecido la paz en cierta medida, cuando el principio de participación esté por lo menos en camino de controlar los asuntos económicos. Recordemos el gran reseteo, lo que estuvimos viendo, el movimiento hacia una moneda electrónica, que eso implica un chip para poder controlar todo eso. Y cuando las iglesias y los grupos políticos hayan comenzado a limpiar sus casas, va a haber una limpieza de la imagen de los grupos políticos. Entonces Él podrá venir y lo hará. O sea que las iglesias tienen que limpiar sus casas, las religiones tienen que barrer toda la corrupción que hay, y vemos como el Vaticano también está con toda esta limpieza de, ay, ya no existe la pederastia, ¿no? Como no, nosotros llevamos a los curas, ya los castigamos y los quitamos de sus puestos, cuando realmente lo único que hacen es trasladarlos de uno a otro, lo ponen bajo la alfombra y sigue ocurriendo lo que todos sabemos que sigue ocurriendo. Entonces Él podrá venir y lo hará, cuando laven su imagen. Fijaos aquí en Euronews, llamamiento de líderes religiosos a la paz y a la consolidación del mundo en su encuentro en Astana, en Kazajstán. Ellos están lavando su imagen, porque están preparando esa venida. Ellos están haciendo un movimiento de ecumenismo, de esa nueva religión mundial. ¿Y dónde se reúnen? Porque fijaos aquí los simbolitos que vemos detrás, ¿no? Se reúnen aquí, en el Palacio de la Paz y la Reconciliación. ¿Os suena algo? Esto está en Kazajstán. Nos suena un poco lo que hemos estado viendo a alguien, ¿no? ¿Quién representa ese triángulo de ahí arriba? Hemos dicho que es Lucifer. Pues aquí se han reunido todas las religiones del mundo. Y aquí los vemos a todos juntitos. Pero ¿quién está en el centro? ¿Quién lleva la voz de mando? El que va de blanco. El que lleva la voz moral de los mundos, de las naciones. Perdón. El que está llevando la voz cantante de este movimiento. Y se reúnen alrededor de esta mesa. ¿Qué veis aquí? ¿No es un ojo? ¿No es un ojo dentro de un triángulo? ¿No es un ojo dentro de una pirámide? Están reunidos alrededor y dentro de un edificio gigantesco construido con esta simbología. ¿Será casualidad entonces que les ha salido así la mesa? Yo pienso que no. Esto es la construcción de la pirámide de la paz, con sus 4 entradas. Y aquí lo vemos de nuevo en el Google Earth de vista aérea. Y sabéis, cuando estaba preparando la conferencia me recordó algo, me vino algo muy similar. Esto es una pirámide del Sol en Teotihuacán, en México. Y también hay otras pirámides de los incas, de los mayas, de los aztecas. ¿Sabéis lo que hacían aquí arriba en la cúspide? Sacrificios humanos. Entonces vemos de nuevo el ojo que todo lo ve, Lucifer, la estrella de Renfán, todo vinculado. Y se reúnen en el Palacio de la Paz, que es clavadito a las pirámides de aquellas culturas indígenas que ellos quieren que nosotros adoptemos sus culturas a día de hoy y hagamos sus rituales y podamos hacer chamanismo y nos vayamos a la selva y tomamos todo tipo de plantas. Pues ellos quieren que hagamos estas cosas. Y fijaos las estructuras y el dineral que ellos se gastan para poder representar lo que ellos creen. Ellos creen en Lucifer. Esto es una vista aérea de Kazajstán. Aquí está el Palacio de la Paz. Y aquí está el Palacio Presidencial y están totalmente en línea, ¿no? Vosotros fijaos el complejo de jardines y de arquitectura que aquí está desarrollado, el dineral que está invertido. Yo me pregunto, ¿quién es el que ve esto? Porque nosotros desde el suelo no lo vemos. A no ser que vayas en una avioneta o en un helicóptero, nosotros no somos capaces de ver esto. Pues realmente en las conferencias mostramos cómo las ciudades tienen carreteras
y está construido de tal manera que tiene simbología masónica, incluso estrellas de 5 puntas invertidas. Pues hay alguien desde los cielos que sí que puede ver esto entonces, ¿no? ¿Serán esos ángeles solares? Y entonces entre el palacio presidencial y aquella pirámide hay un símbolo aquí. ¿Qué es este? Un fénix. Suena este ser mitológico que renace de sus cenizas, la reencarnación. Pues realmente esto es un símbolo de Lucifer. Y está dentro de este complejo de jardines con la pirámide, apuntando a esa pirámide, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Un símbolo luciferino entre la pirámide y el palacio presidencial de Kazajstán. Y al final, en esta línea, hay otro, que es este de aquí. Y diréis, bueno, ¿este monumento qué será? Arriba del monumento hay otro fénix, y si veis aquí 6 puntos también, que nos representa lo que es la estrella de Renfán, ¿no? Una estrella de 6 puntas. Satanás en la punta de este monumento. Y este monumento no es más que una representación de lo que es este de aquí. Y esto es un obelisco. Y realmente si habéis ido por las ciudades grandes de este país, veréis que hay de estos obeliscos. Y hay en todos los países del mundo y en todas las grandes ciudades. Y ahora vamos a ver qué representa este símbolo y por qué están construidos y por qué se alzan, ¿no? Albert Pike mismo nos lo dice. De ahí el significado de este obelisco, del falo o de su inofensivo sustituto, el obelisco. Para ellos representa un falo. Ellos y los obeliscos se erigían en honor del sol. De nuevo vemos la adoración solar. La adoración solar en la arquitectura de nuestras ciudades, en la arquitectura de donde se reúnen los gobernantes y los poderosos de este mundo. Aquí vemos de nuevo un pedazo de obelisco que está en Washington, donde recientemente estuvieron nuestros compañeros para preparar conferencias que van a salir brevemente, delante de nuevo de un palacio presidencial. No solo en Kazajstán, sino en Estados Unidos también, porque eso es el Capitolio. Y realmente esta estructura, este obelisco, es tan grande que se puede ver desde cualquier punto de Washington. Es lo que domina toda la periferia. Recordad lo que representaba, el sol, pero también el falo. ¿Y dentro de qué está? De un círculo. Y no solo eso, sino que está dentro de lo que se llama un vesicapistis, que también se ha hablado mucho de esto en las conferencias que presentamos. ¿Veis aquí algo? Aquí se está representando lo que realmente se quiere pervertir hasta lo sumo, como estamos viendo a día de hoy también con la Agenda 2030, todo lo que son las relaciones sexuales de los seres humanos. La Biblia hablaba, por ejemplo, de una época donde tenían estos cultos, de los que hemos estado hablando, y estos símbolos, estos obeliscos, donde rendían sus cultos, pero también no solo hacían sacrificios humanos, sino que allí se hacía todo tipo de abominaciones. Y estamos hablando de, bueno, lo que se practica en el Vaticano, de relaciones de adultos con niños. Y eso es lo que ellos quieren promover. Y a día de hoy vemos unas políticas donde un niño, antes de ni siquiera aprender a conducir, a tener licencia para poder hacerlo, pues puede cambiar su físico con una trascendencia realmente irreversible, ¿no? Estas políticas vemos realmente de dónde vienen, sabiendo que vienen de la Agenda 2030, pues su origen viene de aquí. Es algo muy antiguo. De nuevo, un palacio presidencial, porque el Vaticano, recordemos que es un Estado a la vez que es un Estado religioso, o sea que el Papa no solo es pontífice de una religión, sino que también es el gobernante, es un presidente. Es el único país en este mundo que tiene esta característica. Y delante vemos de nuevo un obelisco en la Plaza de San Pedro, dentro de un círculo. ¿Dentro de un círculo solo? ¿O también dentro de un vesicapistis? También tiene la misma simbología que en Estados Unidos. Vamos a ver en esta página de Visitar el Vaticano, una página turística, ¿de dónde viene este obelisco? Dice historia, el obelisco de la Plaza de San Pedro del Vaticano proviene del lejano Egipto y, para ser más exactos, en lo que hoy es el barrio de El Matarilla, en la periferia de la ciudad del Cairo, que en el VII siglo a.C. correspondía a la gran ciudad del Sol, Heliópolis, gobernada por el faraón Nencoreo III, al que el excéntrico emperador Calígula privó de esta hermosa y rara estela anipígrafa que carece de inscripción o jeroglífico alguno, pero que no obstante era objeto de culto de los templos dedicados al sol. De nuevo lo vemos como esto es una representación de la adoración solar y que para ellos Lucifer es el portador de la luz. Entonces esto lo traen desde Egipto a Roma, cuando era la Roma imperial,
pero luego la Roma papal no la quita, no la retira. ¿Por qué será eso? Pues fijaos lo que dice la Biblia. También quebrará los obeliscos de Heliópolis, de la ciudad del sol, que está en la tierra de Egipto, y prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto. O sea, Dios lo que mandaba era que ellos pudieran destruir estos cultos, estas estructuras, porque en ellos se hacían sacrificios humanos. Lo que quería era pararlo. Y entonces el Papa preserva aún, no solo el de ahora, sino todos los que han habido, ese obelisco en el centro de la plaza de San Pedro en el Vaticano. ¿A quién adora? ¿A quién adora realmente? Nos debemos de plantear entonces, ¿esto es el cristianismo? Porque la Biblia nos dijo incluso, estaba diciendo en ese texto, que esos obeliscos debían de ser destruidos y ellos los mantienen allí. Y los adoran porque abiertamente adoran a Lucifer. Abiertamente digo porque es evidente. Otra cosa es que las personas no lo sepan. Y vemos aquí el título papal, que es Vicarius Filii Dei, que significa el vicario del Hijo de Dios. Pues si cogemos esos números, esas letras, y los transformamos en números romanos, vemos que, bueno, la V como el 5, el I como el 1, el C como el 100, etc. Nos suma Vicarius 112, Filii 53 y Dei 501, que en total suma 666. Y habréis escuchado hablar, me imagino, de esa marca de la bestia sin la cual nadie podrá comprar ni vender, que es el 666. Pues aquí vemos una característica representativa de lo que es la bestia, porque realmente el papado es la bestia. La Biblia nos advierte de que el Vaticano, lo que es la estructura del catolicismo, no los feligreses, sino lo que es la cúpula del Vaticano, es la que ha llevado desde la época de Jesucristo hasta el día de hoy el poder en este mundo y sigue reinando. Lo que ocurre es que Roma, a día de hoy, trabaja de otra manera, detrás del telón, porque como sabemos ellos no tienen ejército como antes lo tenían, pero siguen reinando como lo hacían antes, que es a través de otros poderes como son las sociedades secretas y Estados Unidos. Y aquí tenemos el símbolo de los jesuitas con el IHS y los 3 clavos con los que supuestamente, con los que crucificaron a Jesucristo. Y diréis, no, si ellos, ya ves, si están haciendo culto a Jesús, ¿no? Son cristianos. Pues este símbolo de aquí, lo que es el clavo, también puede representar la 6ª letra del alfabeto hebreo, que es el Vav. Y vemos aquí 1, 2 y 3, siendo la 6ª letra el 666, de nuevo dentro de un sol. Su adoración no es cristiana, es satanista, es luciferina. Y la bestia, recordemos que iba a haber un momento donde va a imponer su imagen, va a imponer una señal en el que todo el mundo tendrá que obedecer para poder comprar o vender. Y dentro de la sociedad, lo que es la orden de los jesuitas, hubo un hombre que se llamaba Adam Weishaupt, que en Baviera, en Alemania, fundó la orden Illuminati, de los cuales fueron los que estuvieron dentro de la fundación de los Estados Unidos. Este hombre era jesuita y de ahí surgió la orden Illuminati, del cual Albert Pike pertenecía. Entonces, cuando este hombre habla, debemos de recordar de que quien está hablando a través de él son los jesuitas. Y este hombre tuvo una correspondencia por cartas con Giuseppe Mazzini. Este hombre era un político poderoso italiano, bien considerado por muchas personas, pero que también estaba vinculado con la masonería. Y ellos escribieron una carta muy particular, que se escribió en el 1871. Y en esa carta se redactaron 3 guerras mundiales. Vimos cómo el lema de estas personas, como dijo Albert Pike, es el orden a través del caos. Generamos el caos y del caos llevamos hacia el orden. Pues en este año se escribió una supuesta carta. Digo supuesta porque la propia masonería la descarta como que es conspiración, como que la masonería no está involucrada en esto, que Albert Pike jamás escribió esa carta. De hecho, nosotros decimos que probablemente Albert Pike no escribiera esa carta, sino que fuera escrita por los jesuitas porque es su manera de trabajar. Pero que existiera esa carta, vamos a ver si existe. Nosotros veremos después cómo realmente una mujer declaró tener posesión de esa carta. Pero primero vamos a ver qué dice la carta.
La Primera Guerra Mundial. Recordemos, esta carta está escrita en 1871 y la Primera Guerra Mundial aconteció en 1914. 43 años antes de que esto aconteciera, que vamos a leer, se escribió esa carta. La primera de ellas, las guerras mundiales, permitiría derrocar el poder de los zares en Rusia y transformar ese país en la fortaleza del comunismo ateo necesaria como una oposición controlada y antítesis de la sociedad occidental. Las divergencias causadas por los agentes de los Illuminati entre los imperios británico y alemán serán utilizados para provocar esta guerra. Ellos utilizaron estos imperios para provocar esta guerra, a la vez que la lucha entre el pangermanismo y el paneslavismo, Un mundo agotado tras la guerra no interferirá en el proceso de construcción de la nueva Rusia y el establecimiento del comunismo, que será utilizado para destruir los demás gobiernos y debilitar a las religiones. Yo no sé si más o menos os conocéis vuestra historia, pero aquí vemos representado cómo realmente aconteció la Primera Guerra Mundial y cómo ellos estaban involucrados en ello ya antes de que aconteciera 40 años antes. Y podemos decir, bueno, esta carta, digo supuesta porque algunos dicen que no existió. Pues esta mujer, Edith Starr Miller, que era una mujer muy influente en aquella época también, que tenía gran poder, declaró en el 1933 que ella tuvo esa carta en posesión. Nuestros compañeros ya hace muchos años escribieron una logia masónica para preguntar, porque había mucha gente que decía que esta carta fue expuesta en un museo británico. Y luego hay mucha gente que dice que no fue así. Pues ellos declararon, en la propia logia masónica, en ese correo electrónico, mandaron que esta mujer declaró tenerla en posesión en el año 1933. Entonces podemos decir que la Primera Guerra Mundial queda fuera de este margen y no vamos a declarar de que fue escrita antes. Pero lo que sí vamos a ver es que las posteriores guerras mundiales, como la Segunda Guerra Mundial, que fue en el 1939, sí que fue posterior a que esta mujer la tuviera en posesión. O sea que lo que vamos a ver aquí escrito fue escrito antes de que aconteciera esta Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial debe fomentarse aprovechándose de las diferencias entre los fascistas y los sionistas políticos. Esta guerra debe fomentarse para que el nazismo sea destruido y el sionismo político sea suficientemente fuerte para crear un Estado soberano de Israel en Palestina. El objetivo de la Segunda Guerra Mundial, fijaos el caos que pueden generar estas personas, un holocausto. Son capaces de causar la muerte de decenas de millones de personas con un objetivo: generar un Estado soberano de Israel en Palestina. Porque recordemos, el pueblo judío en aquellos momentos estaba disperso y no tenían un lugar donde pertenecer. Ellos tenían una labor de traer a los judíos de nuevo a Palestina y formar ese Estado. Eso era el objetivo de la Segunda Guerra Mundial. El fin para ellos justifica los medios. Los medios puede ser masacrar a millones de personas, no les importa. Durante la Segunda Guerra Mundial, el comunismo internacional debe hacerse suficientemente fuerte para contrarrestar a la cristiandad, que entonces será constreñida y controlada hasta el tiempo que la necesitemos para el cataclismo social final. Vemos un cataclismo social final. ¿Cuál será ese cataclismo final? La Tercera Guerra Mundial, que estaba escrita también en esta carta. La Tercera Guerra Mundial se fomentará aprovechando las diferencias causadas por los agentes de los Illuminati entre los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico. Causados por los agentes de los Illuminati, causados por los agentes de los jesuitas. Orden a través del caos. Ellos en los dos bandos generándose confrontación entre el mundo sionista político y el mundo islámico. ¿Os suena de algo? La guerra debe conducirse de un modo que el Islam, el mundo arábico musulmán, y el sionismo político, el Estado de Israel, junto con la OTAN, como estamos viendo hoy, se destruyan mutuamente. Mientras tanto, las otras naciones, una vez más divididas sobre este asunto, se verán obligadas a luchar hasta el punto de la completa extenuación física, moral, espiritual y económica. ¿Cómo está el mundo hoy? Dividido en dos bloques, tanto en Ucrania
como en Palestina. Pro Rusia, o sea, pro Ucrania, digamos, está la OTAN, y en contra que está el BRICS. Y en Palestina tenemos lo mismo. ¿Quién está apoyando a Israel? Europa, Estados Unidos y aliados. Dice, desataremos a los nihilistas y a los ateos y provocaremos un cataclismo social formidable que en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del ateísmo absoluto, origen de la crueldad y de los disturbios más sangrientos. Entonces, en todas partes, los ciudadanos, obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios, ¿qué significa? Que va a haber una minoría de personas que no van a estar a favor de todo esto. ¿Serán aquellos que están avisando de todo esto que estamos hablando aquí? Exterminarán a esos destructores de la civilización, y la multitud desilusionada con la cristiandad, cuyos espíritus deísticos estarán desde ese momento sin brújula ni dirección, ansiosos por un ideal, pero sin saber dónde dirigir su adoración, recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, sacada finalmente a la luz pública. Leímos en la Segunda Guerra Mundial que iba a ser el cataclismo final. Hemos visto la Agenda 2030 como la venida de Lucifer para el 2030. Y aquí una carta escrita hace más de un siglo diciendo que la Tercera Guerra Mundial es para la venida de Lucifer, finalmente a la luz pública. ¿Queremos más pruebas de ello? Esta manifestación resultará a partir del movimiento reaccionario general que seguirá a la destrucción de la cristiandad y el ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. Este es el plan de los jesuitas. Este es el plan del Vaticano, de las sociedades secretas y Estados Unidos. ¿Qué es esto? ¿Qué veis aquí? Esto es Gaza. Esto es Gaza, 7 de abril de 2024. ¿No veis el cumplimiento de lo que está aconteciendo hoy? Miles de personas que están muriendo por un plan orquestado por una gente que ya hemos visto qué carácter tienen, que no les importamos un bledo. Pues esto está aconteciendo. La Tercera Guerra Mundial está aquí ya. El conflicto entre el mundo político sionista y el mundo musulmán. De nuevo pregunto, ¿fuimos advertidos de esto? Este ministerio, este grupo de personas, este canal, lleva más de 20 años advirtiendo que esto iba a acontecer. Ya desde el año 2000, incluso antes, advirtiendo a las personas de que esto iba a pasar. Y lo que vamos a ver ahora más adelante, que también iba a pasar. ¿Conocéis lo que es este lugar? Este lugar es la explanada de las mezquitas en Jerusalén. Aquí es donde anteriormente hubo el segundo templo de los judíos y antes de eso el primero. Y en su lugar hay unas mezquitas y este en concreto se llama el Domo de la Roca, que tiene ya más de 1000 años que está construido y está puesto allí. ¿Recordáis la Segunda Guerra Mundial? Poder construir un Estado de Israel en Palestina. Pues el objetivo es esta explanada de aquí. Porque ellos quieren construir algo donde justamente está esta mezquita. ¿Y pensáis que los musulmanes van a decir, no, no os preocupéis, al mundo judío y a la OTAN, al Vaticano y a Estados Unidos, no, que vamos a desmontar nuestra mezquita, os dejamos vuestra explanada para que construyáis lo que queréis construir? ¿Lo van a hacer? No creo, ¿verdad? Vamos a ver esta noticia. CBS News. ¿Qué tienen que ver estas vacas rojas de Texas con la guerra y la paz en el Medio Oriente? ¿Qué tendrá que ver una vaca roja con la Tercera Guerra Mundial? Jerusalén. Cuando el portavoz de Hamás, Abu Ubaida, comenzó un discurso para conmemorar el día 100 de la guerra en Gaza, una proclamación confusa pero reveladora escapó a los titulares. Al enumerar los motivos de la masacre del grupo militante palestino del 7 de octubre en Israel, acusó a los judíos de traer vacas rojas a Tierra Santa. Esas vacas rojas las han traído de Estados Unidos para poder sacrificarla y purificar supuestamente al pueblo judío para construir donde están esas mezquitas el tercer templo de Jerusalén. Las vacas de las que hablaba son vaquillas rojas que ahora pastan en un lugar secreto y no revelado en la Cisjordania ocupada por Israel. Algunos judíos y cristianos creen que son clave para reconstruir el templo judío que una vez estuvo en Jerusalén para llamar al Mesías.
que hemos estado hablando en la primera conferencia, tanto ahora, a ese Mesías, ese Salvador que va a venir. Pues los judíos esperan un Mesías porque no aceptaron a Jesucristo. Los cristianos esperan a Jesucristo que vuelva otra vez. Los musulmanes esperan su Imam Mahdi. Los budistas esperan también su Mesías. Pues ellos esperan su Mesías y gran parte del mundo evangélico cristiano esperan ese Mesías en Jerusalén y se tiene que construir ese tercer templo. Si bien la mayoría de los musulmanes no apoyan la violencia de Hamás, sí comparten su inquebrantable devoción por la tierra sagrada, dice Mustafa Abu Suay, presidente del Imam al-Ghazali en la mezquita de Al-Aqsa. Vemos que tanto Hamás como este presidente del Imam de la mezquita saben perfectamente por qué es esta guerra. Saben que es por la explanada de las mezquitas y por unas vacas rojas y por el tercer templo en Jerusalén. La mezquita de Al-Aqsa pertenece a todos los musulmanes, afirmó. Así que encontrará reacciones desde Indonesia hasta Toronto y Nueva York. Hoy en día hay 2.000 millones de musulmanes en todo el mundo. ¿Qué van a hacer esos musulmanes cuando toquen esa mezquita? Le dijo a CBS News que eliminar Al-Aqsa o la cúpula de la roca, que es el domo de la roca, era inimaginable y advirtió que sería abrir una caja de Pandora que nadie puede cerrar. Ese cataclismo final que se está esperando. Los judíos lo saben y los musulmanes también. Esta tercera guerra mundial que se está comenzando, que ya lleva a partes desde el año 2001, desde las Torres Gemelas, está empezando a acrecentar. Y esa explanada es la clave de todo ello. Y hay unas vacas rojas que están ahora, a día de hoy, en Israel, en Palestina, y están a punto de ser sacrificadas. Tienen como cupo para poder sacrificarlas hasta que tengan 3 años, y ya tienen a punto de cumplir los 3 años. Y ellos han dicho que entre el 22 de abril y principios de junio, el Pentecostés judío, tienen que sacrificar una de esas vacas puras, rojas, sin ningún pelo blanco, para poder purificar al pueblo judío y construir el tercer templo en Jerusalén. Entonces, ¿qué ocurrirá cuando esa vaca sea sacrificada? Es una declaración de guerra. De nuevo, otro artículo, Guerra Santa, vacas rojas, Gaza y el fin del mundo. Este es un artículo un poco largo, pero vamos a verlo para que os podáis hacer una idea de que realmente esto tiene una extensión, unas consecuencias que no nos podemos ni imaginar. Se dice que aquí, en Jerusalén, es donde comenzó el mundo y tal vez donde terminará. El verdadero epicentro de la guerra en Tierra Santa no es la devastada franja de Gaza, bajo ataque israelí desde que el sangriento ataque de Hamás en octubre pasado desató el conflicto más mortífero en la región en décadas. Está a unas decenas de kilómetros de distancia, en Jerusalén, en la cima de la colina más sagrada y más ferozmente disputada de la tierra. La guerra ha aumentado las tensiones religiosas y ha dado un nuevo impulso a un grupo de judíos y sus aliados cristianos evangélicos que están decididos a reconstruir un antiguo templo donde ahora se encuentran santuarios islámicos milenarios. Una sugerencia que despierta el horror no solo de los palestinos y musulmanes de todo el mundo, sino de muchos judíos en Israel y en todo el mundo, así como de los aspirantes a pacificadores en Oriente Medio. Los defensores del tercer templo se han estado preparando para el día en que el templo pueda ser reconstruido completo con vacas rojas certificadas rabínicamente enviadas desde Texas para su uso en rituales de purificación sacrificial. Los partidarios judíos mesiánicos creen que la reconstrucción del templo, en lugar de causar división, cumpliría la profecía bíblica de traer una era de paz, esa nueva era de la que hemos estado hablando, ese milenio de paz aquí en la tierra, con el templo como una casa de oración para todas las naciones, una nueva religión mundial, con una casa de oración y un solo Dios. Pero ¿a quién están esperando? ¿Quién están esperando esta gente que adora al sol? Mientras tanto, los partidarios cristianos creen que sería un paso importante hacia la segunda venida de Jesús y una última batalla apocalíptica contra el anticristo. ¿Veis que hablan de la segunda venida de Jesús? Yo no lo sabía esto. Hace muchos años, hace unos cuantos años, cuando yo desconocía totalmente todo esto, no tenía ni idea de que la Biblia hablaba de que Jesús iba a volver. Pues hay gran parte del mundo cristiano que espera esa venida de Jesús. Pero ¿quién les vendrá? ¿Quién se les aparecerá?
Nuestros guerreros santos que están luchando en Gaza en realidad están luchando por la construcción del templo. Este conflicto que hay en Gaza, ellos mismos lo dicen, es por esas planadas mezquitas, es para construir ese templo. Eso lo pronunció recientemente un líder de oración judío en una controvertida visita al sitio donde se cree que se encontraban dos templos judíos anteriores en Jerusalén. Una madre israelí cuyo hijo murió luchando contra Hamás dice que la guerra que estamos librando es una guerra por el monte del templo. Es el tercer lugar más sagrado del Islam, con su mezquita Al-Aqsa, además de ser el lugar más sagrado del judaísmo. Esta ronda de conflicto está siendo librada por la resistencia bajo el nombre de inundación de Al-Aqsa. Es el ataque del 7 de octubre de Hamás con esos parapentes. Se llamaba inundación de Al-Aqsa. Ellos sabían muy claro que esas vacas estaban en Jerusalén, que las quieren sacrificar, quieren construir el tercer templo y quieren recibir a su Mesías allí. No es por el bien de Gaza o Cisjordania, dicen, sino por el bien de Jerusalén y Al-Aqsa, dijo a Newsweek el portavoz de Hamás, que en este caso se me ha cortado de la diapositiva. En efecto, la guerra en Gaza es en gran medida una guerra por el monte del templo. Para los palestinos, la creciente actividad religiosa judía en el lugar ya es un paso hacia el cataclismo. El movimiento del tercer templo tiene mucho poder, están en el gobierno y cuentan con mucho apoyo, algo que nunca antes habían tenido, dijo Jonathan Mizrahi del grupo Paz Ahora, parte de un grupo pacifista de izquierda. Hay muchas personas que son conscientes de que esto es así. Tienen todos los preparativos hechos. El templo que quieren construir también está conformado por un montón de utensilios que ellos ya tienen preparados para el momento en el que el templo se pueda construir, pero obviamente primero esas mezquitas tienen que ser destruidas. ¿Será por un conflicto bélico que serán destruidas o será por algún efecto, por algún evento meteorológico? Porque mencionamos como realmente la ingeniería climática existe y cabe la posibilidad de que esas mezquitas no desaparezcan por un misil. ¿Podría ser por un terremoto? Pues deberíamos estar pendientes de las noticias de lo que está ocurriendo en Palestina para ver si esto que estamos viendo aquí se cumplirá o no, porque va en total relación con las cartas de los Illuminati que estábamos viendo hace un momento. Un esfuerzo tan monumental, dicen ellos, tendría que basarse en un amplio apoyo del pueblo de Israel y de los miembros de la comunidad internacional. Y eso es así. Javier Milei mismo, el presidente de Argentina, dijo que la profecía se tiene que cumplir. El tercer templo de Jerusalén tiene que construirse y tienen que recibir al Mesías. Los no judíos se encuentran entre los partidarios más fervientes del tercer templo. Son cristianos que anticipan la segunda venida de Jesús, antes del día del juicio, una visión del fin de los tiempos que de hecho es ampliamente compartida con los musulmanes. Los musulmanes, el Islam, también comparte esta creencia, de que iba a haber un momento de guerra bélica y que después iba a haber esa venida del Mesías. Bueno, dicen que el ganado y lo tienen, que es necesario para la ceremonia, no sirve, cualquier vaca roja debe ser sin defecto, sin mancha, y las trajeron desde Estados Unidos transportados a bordo de un Boeing 777 sin chip, sin identificación, porque tienen que estar totalmente inmaculadas. Eso no lo puede hacer cualquiera, eso requiere gran poder para poder mover eso, ¿no? Y los Estados Unidos involucrados en este movimiento y vemos que apoyando con armamento y a nivel bélico el Estado de Israel. También se está hablando de un acuerdo. Vemos que España incluso está hablando de que no, y el Papa mismo también está hablando de que debería haberse un acuerdo entre los dos estados y que hubiera un acuerdo de paz para que hubiera el Estado de Palestina y el Estado de Israel. Pero ellos mismos dicen que la ausencia de un acuerdo para un Estado palestino conviene a los defensores del tercer templo. Es un paripé. Ellos están hablando de un acuerdo entre los dos lados, entre los dos bandos, pero les interesa el conflicto. Su orden tiene que surgir a través del caos. Y aquí una de las grandes activistas del Instituto del Templo, promovedoras, dice: siempre me han dicho que el tercer templo va a desestabilizar el Medio Oriente y va a iniciar una guerra. Bueno, estoy bastante segura de que la guerra ya está aquí y el Medio Oriente está bastante desestabilizado. Me gusta pensarlo de otra manera. ¿Qué pasa si el tercer templo es la respuesta? ¿Qué pasa si es lo que trae la paz y estabiliza la región? Aquí vemos a ver cómo estas declaraciones salen en este vídeo y veis que ellos esperan este milenio de paz, esta nueva era, con la venida del Mesías aquí en la tierra, ¿no? Vamos a ver en estas imágenes cómo está representado lo que hemos visto en el artículo, porque esto pertenece al mismo artículo donde está extraído.
La razón por la que estamos en la situación en la que nos encontramos hoy es porque no tenemos el templo. Así es como yo lo veo. El problema no es la construcción del templo, el problema es la falta del templo. En Jerusalén, en la cima de la colina más sagrada y más ferozmente disputada de la tierra, la guerra entre Israel y Gaza ha aumentado las tensiones religiosas y ha dado un nuevo impulso a un grupo de judíos y sus aliados cristianos que están decididos a reconstruir un antiguo templo donde ahora se encuentran santuarios islámicos milenarios. Los partidarios judíos mesiánicos creen que la reconstrucción del templo, en lugar de causar división, cumpliría la profecía bíblica de traer una era de paz con el templo como una casa de oración para todas las naciones. Para los palestinos, la creciente actividad religiosa judía en el lugar ya es un paso hacia el cataclismo. Estas son las semillas del conflicto y las semillas del fuego que podrían quemar todo Medio Oriente y la región entera. Solo hemos visto destellos de lo que podría suceder. Los defensores del tercer templo se han estado preparando para el día en que el templo pueda ser reconstruido, completo con vacas rojas certificadas rabínicamente, enviadas desde Texas para su uso en rituales de purificación de sacrificios. Muchos activistas del tercer templo afirman que en última instancia los propios musulmanes pedirán que el templo se construya en cumplimiento de la voluntad divina. Por lo que yo sé, durante toda la historia judía, cuando teníamos nuestro templo, era el principio organizador central de nuestras vidas y estábamos seguros, y estábamos a salvo, y estábamos juntos, y el mundo era un lugar mejor. El templo representa el respeto que el pueblo judío tiene en el mundo, representa la luz para las naciones. La ausencia de un acuerdo de paz conviene a los defensores del tercer templo. Algunos activistas creen que el trauma del ataque de Hamás del 7 de octubre y la guerra que siguió empujarán a los israelíes a reclamar más firmemente los lugares sagrados, aunque solo sea por preocupaciones de seguridad más que por convicciones religiosas. Siempre me han dicho que el tercer templo desestabilizará el Medio Oriente y comenzará una guerra. Bueno, estoy bastante segura de que la guerra ya está aquí y Oriente Medio está bastante desestabilizada. Me gusta pensarlo de otra manera. ¿Y si el tercer templo es la respuesta? ¿Y si es lo que trae la paz, que estabiliza la región? Bueno, como veis, ya habéis visto, para ellos ese templo es lo que va a dar la paz al mundo entero. Una casa de oración para todas las naciones. El centro de adoración de la nueva religión mundial de la que estuvimos viendo en la conferencia anterior. Donde en ese momento no importa lo que tú creas, no te tienes que convertir al judaísmo. Todos van a poder adorar ahí a Dios bajo diferentes nombres, porque es un Dios para todos. Pero ¿qué Dios están esperando? ¿Qué gente está promoviendo esto? Los orígenes de este movimiento ya vemos cuál es. Están esperando al falso, están esperando una aparición que va a ser impresionante, espectacular, gloriosa, y la gente va a caer rendida a sus pies. ¿Veis aquí? Esto son imágenes del Instituto del Templo. Vemos los tanques de guerra del ejército israelí con una imagen de lo que ellos quieren que sea el tercer templo. Lo tienen en sus uniformes militares, se lo están grabando en sus cascos del ejército, se lo están poniendo en parches, en el armamento, banderas en los tanques. Ellos están luchando por el tercer templo. Ellos están luchando por ese Estado soberano de Israel. Apoyados por la OTAN, por el Vaticano y por todo el mundo occidental, prácticamente, financiando esto con armamento y apoyándoles este movimiento bélico, masacrando con miles de personas que están allí. Pero ¿cuál es el objetivo realmente? Hemos visto la carta de la Tercera Guerra Mundial. El objetivo es confrontar al mundo sionista político con el mundo musulmán, para que ambos se destruyan mutuamente y venga esa manifestación pública de Lucifer. Ellos lo tienen muy claro, pero esto no lo vemos en las noticias. ¿Cómo será eso que no nos están diciendo por lo que están luchando realmente estas personas y por los que los de Hamás y los palestinos están defendiendo por esa mezquita? El ombligo del mundo es Jerusalén, aunque no lo sepamos. La Biblia advertía que esto iba a acontecer. Nos dice, no menospreciéis las profecías. La Biblia, fuera de un cuento de hadas, lo que la gente se puede pensar que lo que es un libro profético. Y muchos pueden recurrir a todo tipo de adivinos, gente que practica magia y hechicería para predecir lo que va a ocurrir en el futuro, y pueden tener un porcentaje de adivinación de un 20, un 30%. Pues la Biblia es un libro que tiene un 100%. No falla, es infalible. Y las profecías
que se predijeron hace más de 2 milenios, a día de hoy se están cumpliendo con toda la exactitud con la que fueron escritas. Y aquí hay una profecía que se lleva avisando, como dije antes, desde hace más de 20 años, que está en el libro de Daniel, en el capítulo 11, en los versículos finales. Esta profecía está más ampliamente explicada dentro del canal. La voy a resumir para que la podamos comprender, pero básicamente dice: pero al cabo del tiempo, de un tiempo en concreto, el rey del sur lo atacará. ¿A quién? Y dice: y el rey del norte embestirá contra él como tempestad. Un poder iba a atacar a otro. El rey del sur iba a atacar al rey del norte. Daniel 11 es una sucesión de poderes y de imperios, y al final en este momento nos está representando el mundo musulmán y el rey del norte, que es básicamente el Vaticano, junto con la OTAN, Estados Unidos y las sociedades secretas. Esa triple alianza de la que estuvimos hablando. Y ese rey del sur, el mundo musulmán, iba a atacar a ese rey del norte. Y después de ese ataque, el rey del norte iba a embestir contra el rey del sur, el mundo musulmán, con carros, gente de a caballo y muchos navíos. Iba a entrar en esas tierras e iba a inundar y pasar. ¿Cuándo fue atacado ese rey del norte de Estados Unidos por el mundo islam, por el mundo musulmán? Fue en el 2001. ¿Recordáis? Las Torres Gemelas. Desde ese momento nuestro mundo se transformó y comenzó la Tercera Guerra Mundial y comenzó un tiempo de control y de autoridad como jamás se había visto en esta época moderna. Y efectivamente, Estados Unidos, ¿qué hizo? Entró en Medio Oriente como tempestad, con tanques, porque carros obviamente es una representación de aquella época, gente de a caballo y muchos navíos. Entró con todo el armamento y entró en Medio Oriente. Entonces penetrará en la tierra gloriosa. La tierra gloriosa es Jerusalén, es Medio Oriente, y muchas provincias caerán. Pero Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón escaparán de su mano. Esto era Jordania. Jordania era aliado de la OTAN en ese momento y ellos se libraron de ese ataque de Estados Unidos. Asimismo, el rey del norte extenderá su mano a las otras tierras y la tierra de Egipto no escapará. Se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía estarán a sus pies. Etiopía es la antigua Etiopía, es la Yemen del día de hoy. ¿Qué ocurrió en aquella época? ¿Qué tuvimos? La primavera árabe. Cómo realmente Estados Unidos generó todas esas revueltas para poder adueñarse de esos países, de sus riquezas. Habla de oro, pero eso es representativo, aparte de que sí, se llevaron riquezas de oro, petróleo, gas, riquezas, lo que son riquezas naturales también. Pero dice: pero las noticias del oriente y del norte lo espantarán. Las profecías se dieron desde Jerusalén, desde Israel. Entonces, ¿qué tenemos al oriente de Israel y al norte que pueda espantar a este rey del norte, a Estados Unidos? ¿Qué mencionabas ayer? Rusia y China. Oriente, China. Norte, Rusia. Espantarán a este rey del norte. Pero saldrá con gran ira para destruir y aniquilar a muchos. Y dice que este rey del norte instalará sus tiendas reales entre los mares y en el glorioso Monte Santo. El Monte Santo, la explanada de las mezquitas, el lugar que hemos estado hablando ahora. Entonces llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Este rey del norte, el Vaticano, va a instalar sus tiendas reales en el tercer templo de Jerusalén, en el Monte Santo, entre los mares. Vamos a confirmar esto. Mar Mediterráneo, Mar Muerto, entre los mares, en el monte glorioso y santo, el monte del templo. En ese lugar, el Vaticano va a trasladar su sede. ¿Pero qué significa eso? Que algo tiene que pasar en el Vaticano. ¿Qué pasó en las Torres Gemelas? Ese atentado, pongo entre comillas, provocado, fue la excusa perfecta para que Estados Unidos pudiera entrar en Medio Oriente y arrasar con todos esos recursos naturales y esas poblaciones para adueñarse de esas tierras. ¿Será que ahora harán lo mismo, una falsa bandera? ¿Que el Vaticano también sufrirá un atentado para que ellos puedan trasladar su sede, tengan la justificación, porque llevan muchísimo tiempo queriendo llevar su sede a Tierra Santa? Vemos aquí a Juan Pablo II en el Muro de las Lamentaciones, a Ratzinger, a Benedicto XVI y al actual pontífice. Llevan mucho tiempo queriendo hacer esto y su plan se está desarrollando.
donde actualmente está este domo de la roca, ellos quieren que se construya esto. Y repito, como dijo en el artículo, como dijo el portavoz del imam, hay 2.000 millones de musulmanes en este mundo. ¿Cuál va a ser su reacción después de que esas mezquitas sean destruidas y se construya este templo? Pues esa tercera guerra mundial que hemos visto en la carta. ¿Qué nos dice la Biblia después de lo que ocurrirá esto? Porque el siguiente versículo nos dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, que es otro nombre que se le da a Cristo, a Jesús, el gran príncipe que está del lado de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia como nunca fue desde que existen las naciones hasta entonces. Pero en aquel tiempo tu pueblo será librado, todos aquellos que se encuentren inscritos en el libro. Después de ese conflicto iba a haber un suceso de que Jesús, Cristo, iba a volver. Pero recordemos, tenemos la Agenda 2030, que era para la venida de ese Mesías falso. Pero esto nos está avisando de que después de esos acontecimientos, de que la bestia iba a poner su sede en Jerusalén, era la segunda venida de Cristo. Ellen White, la mujer que mencionamos ayer, profetizó esto también por medio de interpretación de la Biblia. En los últimos días aparecerá Satanás en una forma tal que haga creer a los hombres que Él es Cristo, que viene al mundo por segunda vez. Ciertamente se transformará en un ángel de luz, pero aunque ostentará la apariencia de Cristo en cada detalle, en lo que abarca la mera apariencia no engañará a nadie, sino a aquellos que como Faraón están tratando de resistir la verdad. Dice que vendrá exactamente como Jesús. Incluso ella describe en momentos que vendrá con las marcas de la crucifixión. Vendrá tal cual, para engañar al mundo entero. Pero habrán unos pocos que quieran ser fieles a la verdad, que quieran buscar la verdad, que sean sinceros y tengan la disposición de poder buscar cuál es la verdad en este mundo, y ellos no serán engañados. Dice 2 Corintios 11, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Tiene esa capacidad de poder aparentar como algo que es muy bueno y en este tiempo final engañará al mundo entero. El mundo espera al falso Cristo en el tercer templo para 2030. ¿Cuándo ocurre la segunda venida de Jesús entonces? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 nos dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Está hablando de Satanás mismo apareciendo en el tercer templo de Jerusalén como ese Mesías que el mundo está esperando. Pero también habla del hombre de pecado. El hombre de pecado es ese anticristo que ha sido, siempre, es y será el papado, lo que es la estructura del Vaticano, como hemos visto que incluso en su título, en el Vicarious Filii Dei, ya representa a esa bestia, ¿no? Y ellos están esperando esa venida en el tercer templo, por eso quieren trasladar lo que es la sede del Vaticano a Jerusalén para recibir a su Mesías, que es al que adoran con el obelisco en la plaza de San Pedro, que es Satanás mismo. Dice que entonces, cuando ellos se hayan establecido el papado en Jerusalén, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Repetimos, unos pocos van a poder querer ver dónde está la verdad. Y dice aquí en Apocalipsis 12, entonces el dragón, Satanás, es la representación de Satanás, el dragón, la serpiente, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Sabíais que Dios tenía unos mandamientos? Yo no lo sabía. Pues tiene unos mandamientos que son estructurados igualmente que tenemos unas leyes físicas, que yo dejo caer este mando y sé que se me va a caer al suelo y probablemente se me rompa. Pues hay unos mandamientos, hay unas leyes morales
Todo el mundo, todos nosotros tenemos unos conceptos del bien y del mal. ¿De dónde provienen estos conceptos? ¿Por qué todos podemos tener unas ideas de lo que está bien y de lo que está mal semejantes? Si nosotros nos entregamos al relativismo moral, en el que cada uno decide lo que está bien y lo que está mal, las consecuencias son las que tenemos hoy en día. Y dice, y tienen el testimonio de Jesucristo. La Biblia habla que esto es la profecía, el espíritu de la profecía. Aquellos que tengan la profecía, el conocimiento de la profecía y guarden los mandamientos de Dios, serán aquellos que guarden la verdad y la quieran compartir para difundir y decir, despertad. El mundo está a la vuelta de la esquina del cataclismo final de la historia. Pues estos mandamientos van a ser puestos a prueba y todo el mundo, dentro de muy poco tiempo, va a tener que tomar una decisión sobre estos mandamientos y en concreto con uno solo. Uno solo de estos mandamientos va a ser aquel que va a ser confrontado con esa marca de la bestia que sin el cual no podrás comprar ni vender. Pero solo aquellos que estén realmente afianzados en la verdad van a poder resistir en este mundo a decir, yo estoy dispuesto a renunciar a comprar y vender por la verdad, a entregar todo por la verdad. Dice que Ellen White, los ángeles caídos que están sobre la tierra forman confederaciones con los hombres malos, esos ángeles solares con los que las sociedades secretas quieren que nos conectemos y con los que ellos tienen comunicación. En esta época aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero, y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Será un proceso gradual, de la misma manera que cómo fue la pandemia. Empezó por burla, por escarnio, ¿no? Por aquellas personas que quizá tenían un pensamiento diferente, hasta el punto que ya vimos gente que fue a la cárcel incluso por no querer quizás seguir lo que se consideraban las pautas concretas y adecuadas para el mundo entero. Pero el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás, vestido como un ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios y lo deificarán. Lo tratarán como si fuera Dios mismo. Hebreos 9 nos dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Dice que volverá para salvar a aquellos que están esperando este momento donde el mal se termine por fin, donde podamos descansar. Pero dice, los hombres que mueran una sola vez, no una y otra y me voy a no sé dónde y mi alma se transforma y luego me reencarno en una hormiga, no, una sola vez. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. No va a venir como un niñito, como vino la primera vez, sino realmente con gran poder y gloria, y dice la Biblia que todo ojo le verá. Mateo 24, este capítulo está titulado Señales antes del fin. Vamos a leer unos versículos, no todo de seguido para que no se haga demasiado largo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Guerras y rumores de guerras. ¿No vemos eso? Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿No hemos vivido una peste? ¿No hemos visto también cómo se está planificando para futuras pandemias, para desastres climáticos, éxodos climáticos y también, lógicamente, hambres? Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Habrá un grupo de personas que serán aborrecidos por el mundo entero. ¿No hubo un grupo de personas que fueron aborrecidos por el mundo entero hace no mucho? Parece que se ha olvidado, ¿no? Pero hace 3 años un grupo pequeño de personas fueron aborrecidos por el mundo entero. Incluso algunos hablaron públicamente en televisión o en radio de que había que exterminarlos. Pues fijaos lo que dice Lucis Trust. El programa universal de la nueva religión mundial será formulado poniendo el énfasis en la unidad y la fraternidad del espíritu.
Esta es una de las razones para eliminar las doctrinas no esenciales. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las no esenciales? Las que no comparten la inmortalidad del alma, las que no están en este comunismo, las que no comparten este movimiento y saben que lo que se está preparando es la venida de Satanás. Esto será realizado por la nueva religión mundial e irá a la par su complementación después de la reaparición de Cristo, después de la reaparición de Satanás. Él mismo va a ordenar que se eliminen esas personas. Continuamos con Mateo 24. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la verdad, el amor de muchos se enfriará. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, Jerusalén, la explanada de las mezquitas, el monte del templo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, nos está hablando de Daniel, como avisaba de que el papado se iba a poner ahí, y el papado es esa abominación desoladora. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, no he puesto el versículo, pero dice, huid a los montes, directamente. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Día de reposo? ¿Qué sería este día de reposo? Pues dentro de los mandamientos de Dios había un día en concreto que se va a poner en duda, que todo el mundo va a tener que obedecer otro día. Un día que a día de hoy, incluso en España, hemos vivido una imposición de lo que sería una ley dominical. Si pensáis en el día domingo, a día de hoy, se guarda como día de festivo y dentro del mundo cristiano se guarda extensivamente. Pero si ahora os pregunto, ¿cómo se dice domingo en inglés? ¿Lo conocéis? Sunday. ¿Qué significa Sunday? El día del sol. ¿Qué adoraban en la plaza de San Pedro? Sí. Tenían un obelisco que representaba al sol. Todos estamos tocando el tema de los dioses solares y Lucifer como el portador de la luz. El día del sol va a ser impuesto al mundo entero y se va a ver muy pronto. Dice, entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. No lo creáis porque los que sabemos esto, sabemos que el que aparezca allí no va a estar. Aquí está el versículo que me faltaba. Entonces, ¿cuándo sucede este evento de la segunda venida de Cristo? Porque si vemos que la Agenda 2030 es para traer a Satanás, ¿cuándo es la segunda venida de Cristo? Que dice la Biblia que acontece después. La Biblia dice de que hay 6.000 años de historia. A diferencia de lo que nos quieren inculcar a través de la educación, de que venimos del mono, de que somos una casualidad, de que nuestra vida realmente no tiene ninguna existencia intrínseca para nada, desde la creación, desde el pecado, desde la caída del hombre, de Adán y Eva en el Edén, hasta la venida de Cristo iban a haber 6.000 años. Dice, la gran controversia entre Cristo y Satanás sostenida desde hace cerca de 6.000 años está por terminar y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus lazos. Su objeto consiste en tener sumido al pueblo en las tinieblas y en la impenitencia hasta que termine la obra mediadora del Salvador y no haya más sacrificio por el pecado. 6.000 años que están a punto de terminar. ¿Cuándo terminan entonces estos 6.000 años de tiempo para que la gente también pudiera conocer la verdad? Y al fin de los tiempos se iban a terminar esos 6.000 años y con el comienzo del séptimo milenio, ese milenio de paz que se está esperando, sea con la salvación y con la venida de Cristo por segunda vez. Esto es una hoja de una enciclopedia. Diréis, ¿por qué ponéis esto ahora? Esto es una hoja de una enciclopedia que yo tengo en casa. Y realmente cualquier enciclopedia que vosotros miréis de antes de 1990 a 1980, podéis buscarlo en vuestros hogares porque todos podemos guardar uno. Tanto día sábado o domingo lo podéis mirar a ver qué día de la semana os pone y qué día lo pone en un diccionario moderno. En este antiguo vamos a ver aquí la palabra semana. Semana, serie de 7 días naturales consecutivos. Bueno, todo eso ya lo sabemos, ¿no? Empezando por el domingo, primer día de la semana, y acabando por el sábado, séptimo día de la semana. En la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos en 6 días y el séptimo descansó y lo puso como día santo.
Y en su mandamiento dijo, acuérdate del día sábado, porque sabía que se iba a olvidar. Y de que se iba a imponer una marca en el fin de los tiempos donde todo el mundo iba a tener que tomar una decisión. O el día del sol, de Lucifer, o el día sábado, el día de Dios, para conmemorar de que no somos una casualidad, de que hay un Dios de amor que realmente quiere nuestro bien. Y semana nos dice también periodo septenario de tiempo, sea de días, una semana, literal, de meses, una semana de meses, de años o siglos o milenios. 6.000 años y 1.000 años de paz, 1.000 años de reposo, de sábado, 1.000 años sabático, digamos. Pues vemos que las religiones me esperan ese milenio de sábado aquí, pero el milenio del domingo, el milenio del sol, de la venida de Lucifer. Dice Éxodo 20, que son los mandamientos donde están escritos en el capítulo Éxodo 20, lo podéis mirar en cualquier Biblia online. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y hay una profecía que está en 2 de Pedro, el capítulo 3, que dice, por tanto, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor, para Dios, 1.000 años es como un día y un día como 1.000 años. 6 días de creación eran 6.000 años de periodo de historia. Y hay una línea genealógica en la Biblia que se puede seguir hasta el comienzo de los tiempos y te declara realmente dónde es el momento de la creación y en qué año estamos viviendo realmente. Y esto lo mostramos en las conferencias y se puede ver. Que se iba a mostrar 6 días como 6.000 años y ese sábado como ese sábado milenial de reposo. Y otra profecía que nos dice que Cristo, Dios, nos dará vida después de 2 días. En el 3er día nos resucitará y viviremos delante de Él. Fijaos que dice 2 días. Cristo ya vino, ya murió y ya ha resucitado todo el mundo. Hubo una resurrección especial en ese momento, pero está hablando de aquí de 2.000 años por un día, 2.000 años. Después de 2.000 años, en el 3er milenio, después de 2.000 años después de Cristo, en el 3er milenio, en ese milenio sabático, nos iba a resucitar. Fijaos como todas las doctrinas del mundo hablan de algo que la inmortalidad del alma, ¿no? Que vivimos para siempre, que morimos, que vamos a algún sitio. La Biblia no habla de eso. Habla de resucitar como cuerpo que tenemos ahora, como personalidad que tenemos ahora. Después de la muerte hay una resurrección. Nos dice Ellen White, a la mitad de la semana, esto es una profecía, que declaraba el año de la muerte de Cristo. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4.000 años habría prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. 4.000 años pasaron desde Adán hasta Jesús. Y el tipo se encontró con el antitipo. Eso era una representación de los 6.000 años y quedan 2.000 después de esos 4.000 años. Lo vemos aquí. Un periodo de 6.000 años de historia, desde la caída de Adán, 4.000 años, hasta la cruz, la crucifixión de Cristo en el año 31. Quedan 2.000 años para cumplir esos 6 días mileniales hasta el 7º milenio. No hace falta ser muy matemático para saber el año entonces de la segunda venida de Cristo, ¿no? ¿Por qué entonces la Agenda 2030? Hemos visto, antes de la aparición de Cristo, iba a aposentarse el papado y luego, posteriormente, el Lucifer en el 3er templo de Jerusalén. Lo hemos visto como todas las religiones están esperando un Mesías que unifiquen a todos los países y todas las naciones para cumplir esos objetivos para 2030. ¿Por qué 2030? Podría ser el año 2029, el 25 o cualquiera. Porque Cristo viene en el 2031. Y esto se sabía antes de la creación de la agenda y los objetivos del 2030.
Nosotros llevamos advirtiendo de esto desde hace ya más de una década. De que las profecías bíblicas advertían de que en el 2031 vuelve Cristo para redimir a la humanidad y a aquellos que quieran ser fieles a la verdad y quieran ser salvos. Vale, ¿qué ocurre entonces en la segunda venida de Jesús? Isaías 10 nos dice: «Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos». ¿No estamos hartos de ver esto? ¿No estamos hartos de ver la corrupción? ¿De ver cómo nuestros políticos están engañando al mundo entero? Pero también estamos viendo que no se queda todo esto en poder y en economía, de que realmente hay una lucha espiritual por las almas de las personas, que no se trata simplemente de que esta gente domine el mundo con riquezas, sirven a alguien en concreto y tienen un propósito. Dice: ¿qué haréis en el día del castigo a esas personas? ¿Y a quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? ¿Dónde quedaréis cuando venga esa aparición de Cristo y terminará con ese mal? Primera de Tesalonicenses 4 nos dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, todos los muertos que serán salvos desde el principio de la creación, serán resucitados primero a la vez. Una resurrección de muertos. Nadie está en el cielo, nadie está en el infierno. El infierno, de hecho, no existe. Ese arder eternamente es una doctrina que se implantó para precisamente alejar a la gente de Dios. ¿Qué Dios de amor por 60, 70 años de vida en este mundo te tendría castigado eternamente ardiendo en el infierno? Esas son doctrinas totalmente satánicas realmente. Pero fijaos cómo realmente la mayor parte del mundo cristiano creen que cuando nosotros morimos vamos a algún sitio. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El mundo evangélico espera que Cristo, ese Mesías, se venga aquí en la tierra, como Satanás va a hacer, en el tercer templo de Jerusalén, y pise aquí, y instale su reino de paz aquí. Pero la Biblia dice que no, que Dios cuando venga no va a pisar la tierra, sino que nosotros seremos ascendidos a Él. Entonces eso es el gran engaño también de pensar que el reino de paz va a ser aquí. El reino de paz no va a ser aquí, la Biblia no nos dice esto. Y fijaos lo que dice Ludistras: la nueva religión mundial en la nueva era. La religión en la nueva era debe estar basada sobre las verdades universalmente aceptadas. Estas son, vamos a leerlas todas: la realidad de la inmortalidad y la persistencia eterna, producto de la divinidad esencial del hombre. La nueva religión mundial tiene que ser conformada por aquellas creencias que creen que cuando mueres vas a algún sitio. O sea que la doctrina de la Biblia no vale en esa ecuación. Y ahí vimos cómo esas doctrinas tenían que ser eliminadas. Esto que estamos hablando a día de hoy, el día de mañana va a ser perseguido. Ahora podemos hablarlo abiertamente. La realidad también del sendero hacia Dios, hollado durante el transcurso del tiempo por los místicos, ocultistas y santos de todas las tradiciones espirituales. Todas las religiones valen, un mismo Dios. Eso no es lo que dice la Biblia. Dice que la verdad es una. La verdad no puede ser varias. Algo no puede estar bien y estar mal a la vez. Eso es un concepto que racionalmente lo podemos comprender. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Va a haber un momento donde la inmortalidad será conferida después de la resurrección, no ahora. Nosotros ahora no somos inmortales. Cuando morimos no vamos a ningún sitio. Nuestra alma no pulula por ahí, ni vamos al cielo, ni al purgatorio, ni a ningún lado. El que nos está intentando predicar esto está siendo engañado aunque tenga un corazón sincero. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Segunda de Pedro 3 nos dice: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y está hablando del diluvio. Nosotros tenemos pruebas científicas y arqueológicas de que el diluvio existió. Y tenemos evidencias de ellas en las conferencias, de que realmente el arca de Noé existe y nuestros compañeros han estado allí y en varios más sitios. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día.
El Señor no retarda su promesa, tiene un tiempo que cumplir. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿No anhelamos la justicia en este mundo? A día de hoy la podemos ver destellos de ella, pero siempre al final prevalece el mal. Fijaos que hemos hablado de una nueva tierra y de un nuevo cielo y de un milenio de paz en otro sitio. La Biblia habla luego de un regreso aquí, con una tierra renovada, después de ese milenio de paz. Pues fijaos lo que ellos quieren que nosotros creemos. Dice, la llegada del reino de Dios, la preparación de la venida de Cristo, o sea, de Lucifer, y la salvación de la humanidad, la Agenda 2030, requiere el cese de una presentación constante de un futuro maravilloso en un paraíso mítico. Ellos no quieren que nosotros creamos en esto. Ellos quieren que creamos que el milenio de paz es aquí, que la tierra se tiene que solucionar entre nosotros, que nosotros tenemos que poner la solución, hincar los codos, arrimar el hombro, dejarnos de diferencias y ponernos todos a trabajar por la Agenda 2030, que si no nos vamos a cargar el planeta. Pero vemos que el mundo se destruye igual, que las guerras van a continuar y hemos visto que ellos mismos van a generar esas guerras, esas pestes, las plagas. Pero ese paraíso mítico realmente existe y ellos quieren adoctrinar y moldear la opinión pública para que no lo creamos. El gran plan de la redención dará por resultado el completo restablecimiento del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo que se perdió a causa del pecado. No solo el ser humano, sino también la tierra será redimida, para que sea la morada eterna de los obedientes. Eterna. El ser humano, cuando fue creado, no fue creado para morir, sino para vivir eternamente sin dolor, sin paz, sin dolor, sin guerra, sin enfermedad. ¿Concebimos una vida sin enfermedad? Durante más de 6.000 años, estoy viéndolo en futuro, Satanás ha luchado por mantener su dominio sobre la tierra, pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. ¿Sabéis? Esto para algunos puede sonar como de película, de ciencia ficción. Pero después de los escritos que hemos estado viendo, vemos que los gobernantes de estas naciones, el Papa y tantos más que están en sociedades secretas del Foro Económico Mundial, creen esto, lo saben, pero ellos quieren reinar aquí y nos están intentando inculcar las creencias de que esto no es cierto, de que no es posible, de que no es real y de que tenemos que esperar la salvación aquí en la humanidad, aquí en la tierra, con esa nueva era y su Mesías para reinar aquí y este nuevo orden mundial. Entonces, después de exponer esto, ¿a qué agenda queremos participar? ¿De qué agenda queremos colaborar? ¿De la Agenda 2030 con la construcción del tercer templo? ¿Con la Tercera Guerra Mundial y todas las religiones adorando en el Día del Sol? ¿O de la del 2031 con la segunda venida de Cristo? Y esta es la pregunta que queda al aire a cada uno que pueda reflexionar y comprobar si realmente esto es cierto. Y aquí dentro de nuestro canal y nuestra página web hay multitud de conferencias para poder comprobar si lo que se ha presentado hoy es cierto o no. Evidencias arqueológicas, científicas, proféticas, históricas, de todo tipo. De nuevo el canal de YouTube de Víctor San Vicens, una persona que lleva más de 20 años intentando promover esta información y demostrar cómo realmente el objetivo de estas personas es construir el tercer templo, y lo iba diciendo desde hace más de 20 años. Esto que estamos hablando hoy está a la vuelta de la esquina. Está justo enfrente de nosotros, a punto de acontecer, y lo vamos a ver. Algo que a día de hoy nos puede parecer ciencia ficción, estáos pendientes de las noticias de Palestina y veremos ocurrir lo que estamos hablando aquí. Así que no tengo nada más que decir, que daros las gracias por haber participado y por venir aquí.
Y lógicamente queda abierto esto a que podáis comentar, preguntar o lo que os plazca.